Paz a vosotros, hermanos, y bienvenidos. Como ustedes ya me conocen, soy el ministro Carlos Daniel Medrano García, pastor de la Iglesia de Dios en la Congregación Judá de la Ciudad de México. Me da gusto que nos acompañe y que estén con nosotros para esta recepción del Día del Señor. Vamos a ponernos en oración y en manos de Dios todo lo que hagamos en este día y principalmente en este culto que estamos preparando para la recepción del sábado, en el cual meditaremos en la palabra de Dios. Oremos, por favor. Bendito y eterno Dios, Señor Santo, te damos gracias porque has permitido que en este día tu pueblo nuevamente se acerque a ti en este reposo semanal, en el cual nos gloriamos y nos glorificamos, Señor, en tu Espíritu, porque el Espíritu que permanece en tu iglesia nos da fortaleza también. Te damos gracias porque a lo largo de esta semana tú has sido bendición en nosotros por el simple hecho de conservar la vida, y tal vez en estos momentos de mayor necesidad también se manifiesta tus bendiciones y milagros en todos tus hijos. Llénanos de tu paz en este día, fortalécenos y sé con nosotros, Señor, y sean gratos los dichos de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón delante de ti, Señor. Bendícenos y fortalécenos, te lo ruego por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos a tener la lectura de la ley de Dios, como es nuestra buena costumbre, para memorizarla y tenerla siempre presente. Le invito a que abra su Biblia en el libro del Éxodo, en el capítulo 20, leeremos desde el verso 1 hasta el verso 17. Dice así: Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acordarte has del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su criada, ni su siervo, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Esta es la eterna ley de Dios, la cual hacemos bien en recordar y repasar y mantener siempre firme en nuestro corazón. Vamos a tener una alabanza en esta mañana, que hoy estamos en este culto, y en este día en particular vamos a tener la participación del grupo Adoram de la Iglesia de Dios en el Templo Shammah, entonando un hermoso canto que se titula Vive Cristo en mí. Vamos a escucharlos y a disfrutar también de la palabra de Dios a través de la entonación musical de nuestros hermanos. Jesús, divino con
Gracias a Dios por esta alabanza. Dios bendiga a nuestros hermanos del grupo Adoram. Vamos a tener el estudio de reflexión que he preparado para este día, el cual he titulado Jugando con las cosas sagradas. Es una reflexión en la palabra de Dios que nos debe de ayudar para comprender mejor nuestro actuar de la Iglesia en este tiempo. Si por favor me acompaña a leer en el primer libro de Samuel, en el capítulo 15, leeré desde el verso 1 hasta el verso 3, y no se extrañe de la versión que hoy voy a ocupar, es un poco distinta a la que estamos acostumbrados, pero finalmente es Biblia, y en la Biblia que hoy ocuparé se llama la versión Dios habla hoy. Entonces, si me acompaña, voy a leer en el primer libro de Samuel, en el capítulo 15, desde el verso 1 hasta el verso 3. Un día Samuel dijo a Saúl: El Señor me envió para consagrarte como rey de Israel, su pueblo. Por lo tanto, escucha lo que el Señor te quiere decir. Así dice el Señor Todopoderoso: Voy a castigar a los amalecitas por lo que le hicieron a Israel, pues se interpusieron en su camino cuando venían de Egipto. Por lo tanto, ve y atácalos, destrúyelos junto con todas sus posesiones, y no les tengas compasión. Mata a hombres y mujeres y niños y recién nacidos, y también toros y ovejas, camellos y asnos. Esto es lo que el Señor le pide por medio de Samuel a Saúl, rey de Israel, que destruya a los amalecitas. Esta historia la podemos ver cuando el pueblo de Israel pasa por el desierto de Sinaí para ir hacia la tierra prometida, y los amalecitas les hacen estorbo, incluso no tienen compasión de ellos, hay guerra contra ellos. Pero finalmente Dios tiene en su memoria esta acción que tuvieron y decide que los ataque el rey Saúl. No es el punto de cuestionar por qué Dios lo hace y por qué ese acto, sino nuestro punto de atención debe estar en la ordenanza que Dios le hace a Saúl por medio de Samuel, dándole esas indicaciones claras y precisas de lo que el rey Saúl tenía que hacer. Más adelante se describe el acontecer de esta acción. En el verso número 7 vamos a leer de ahí en adelante. Entonces Saúl atacó a los amalecitas desde Havilá hasta la entrada de Sur, que está en la frontera de Egipto, y los derrotó. Tomó prisioneros a Agag, su rey, y tomó a filo de espada todo su ejército. Sin embargo, Saúl y su ejército dejaron con vida a Agag, y no mataron las mejores ovejas, ni los toros, ni los becerros más gordos, ni los carneros, ni destruyeron las cosas de valor, aunque sí destruyeron todo lo que era inútil y de poco valor. Por alguna razón que se explica más adelante, el rey Saúl decide destruir solamente lo que es inútil, y se conserva para él la vida del rey y las mejores posesiones que tenían aquellos amalecitas. Evidentemente el profeta se da cuenta, y Dios también le hace el anuncio al profeta y le manda ver a Saúl. Y esto es lo que sucede, verso 10. Luego el Señor le habló a Samuel y le dijo: Me pesa haber hecho rey a Saúl, porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis órdenes. Samuel se quedó muy molesto y durante toda la noche estuvo rogando a Dios, al Señor. A la mañana siguiente madrugó para ir al encuentro de Saúl, pero le avisaron que éste había ido a Carmel, que allí estaba levantando un monumento, y que luego, dando un rodeo, había continuado hacia Gilgal. Entonces Samuel fue a donde estaba Saúl, el cual le dijo: El Señor te bendiga, ya he cumplido la orden del Señor. Verso 14. ¿Qué significa entonces esos balidos de ovejas y esos bramidos de toro que estoy escuchando?, respondió Samuel. El rey Saúl sale al encuentro de Samuel y le dice que sea bendecido y que había hecho lo que le habían pedido. Y la primera pregunta que le hace Samuel a Saúl es: ¿qué son esos balidos o esos ruidos que escucho de animales? Y la respuesta de Saúl es la siguiente. En el verso 15 va a decir: Los han traído de Amelec, contestó Saúl,
porque la gente ha conservado las mejores ovejas y los mejores toros para ofrecerlos en sacrificio al Señor tu Dios, pero hemos destruido lo demás. Dice el verso 16, calla, te voy a comunicar lo que el Señor me dijo anoche. Y le interrumpió Samuel. Samuel le cuestiona a Saúl por qué había hecho lo que había hecho, es decir, cambiar la determinación que Dios le había dado, las instrucciones, y haber tomado decisiones por sí mismo. Ese es el principal reclamo. Entonces, aquí viene la primera enseñanza que quiero destacar. En el verso 22 dice así: entonces Samuel dijo: más le alegra al Señor que se le obedezca y no que ofrezca sacrificios y holocaustos, vale más obedecerlo y presentarle atención a que ofrecieres el sacrificio de grasa de carneros. Tanto peca el que se rebela contra él como el que practica la adivinación, semejante aquí adora a los ídolos, es aquel que desobedece. Como tú has rechazado sus mandatos, ahora él te desechará como rey. Esta parte en la Biblia es muy clara y la verdad es de que nos deja mucha reflexión, porque Saúl, pensando en que le agradaría a Dios, decide tomar aquellos becerros los mejores, aquellos para un sacrificio para Dios. Pero Samuel le dice: más importante que los becerros es que me obedezcas, porque al igual que desobedecer para la idolatría, como si te hubieses inclinado a dioses extraños, así es tal tu desobediencia. Y ese es el punto central de la reflexión, de tomar en cuenta esta porción bíblica. Porque en ocasiones nosotros, como predicadores o como iglesia de Dios, tenemos siempre el deseo de agradar a Dios, tal vez haciendo cosas que creemos que Dios los va a tomar como bien, pero estamos desobedeciendo su mandato, estamos desobedeciendo lo que Él nos ha enseñado, lo que nos ha instruido, como el rey de Saúl, que tuvo la iniciativa, yo no creo que de mal corazón, de guardar esos animales para Dios, pero también se inclinó hacia su propia ambición y su propia determinación. Y eso fue lo que trajo como consecuencia para que Dios lo desechara como rey. En la iglesia actual, nosotros también tenemos que reflexionar y no caer en aquella trampa en la cual nosotros mismos pensemos que estamos agradando a Dios trayendo fuego extraño a la iglesia. Es decir, pensamientos que no son dentro de la iglesia y también pensamientos que nos llevan hacia un camino que no será constructivo delante de Dios. Es bueno innovar. Yo soy uno de los principales promotores de que la iglesia de Dios tiene que innovar en su trabajo, no tener un trabajo estático, sino que actualizarse a las necesidades de hoy que tiene la iglesia y el mundo para predicar el evangelio. Pero no debe de confundirse eso con nuestra iniciativa de cambiar los fundamentos doctrinales que hemos aprendido y que la palabra de Dios nos enseña. A veces el concepto de innovación en nuestra mente causa un poco de ruido. Y la innovación en muchas formas es benéfica, pero en cuestión de la doctrina, nuestra recomendación dada por Dios es buscar las sendas antiguas. Hoy día, hermanos, la Iglesia de Dios vive en esa dificultad, en la cual hacemos o creemos hacer cosas en favor de la obra, pero no la estamos logrando. Es decir, no son los efectos que esperamos porque han traído más contaminación. Entre ellos, la música, que a veces, hermanos, son ritmos más hechos para la humanidad que los que Dios se agrada, porque se hace este tipo de música para agradar a Dios o para agradarnos a nosotros. Evidentemente, en el término de la música es para reflexionar, pero hay ritmos que no son propios para la iglesia de Dios, ni instrumentos tampoco. Eso es a lo que me refiero, el que también la iglesia permita que permeen este tipo de pensamientos que nos contaminan en todo momento. Por otro lado, tocante en cuanto a las costumbres que tenemos en la predicación, a veces la iglesia de Dios se
se iguala a los pensamientos que tienen los grupos que no son de la Iglesia de Dios. Y no todo porque sea malo, hay cosas que tienen muy buenas, pero también caemos en la tendencia de ellos, tratando de hacer prácticas como si fuera la Iglesia un nuevo negocio o participando en el mercado de la religión. Y así le llamo porque todas las actividades que van preparando las van preparando conforme a los requerimientos de las personas, a sus necesidades, pero más pensadas como un negocio que como una parte de crecimiento espiritual, y ahí es donde está nuestra dificultad. La Iglesia de Dios, hermanos, debemos de voltear hacia la senda antigua, hacia las cosas que son verdaderamente valiosas en el espíritu, y eso debe de reflejar nuestro comportamiento, nuestro pensamiento y nuestra predicación. No ser imitadores de grupos religiosos que no nos convienen, porque ellos tienen una tendencia muy diferente y unas características completamente distintas y doctrinas que también hemos dejado, o de alguna forma esas ideas van penetrando en el pensamiento de la Iglesia. Y voy a darles un ejemplo. Simplemente el uso de la palabra bendición como se saludan los grupos, lo cual es una bendición de Dios mencionada, se vuelve una costumbre en la Iglesia, pero la Iglesia poco a poco va abandonando su saludo que tenemos de paz como nos enseñó el Señor Jesucristo, y decirnos paz a vosotros. Vamos adelante en el estudio y leeremos en el capítulo 32 del libro del Éxodo, leeremos el verso 6 y el verso 7. Dice así, Éxodo 32, 6 y 7. Al día siguiente por la mañana se levantaron y ofrecieron holocaustos y sacrificios de reconciliación. Después el pueblo se sentó a comer y a beber, y se levantaron a divertirse. Entonces el Señor dijo a Moisés: Anda, baja, porque tu pueblo, el que sacaste de Egipto, se ha echado a perder. Esta versión nuevamente, la versión Dios habla hoy, nos habla un poquito más preciso o más claro respecto a lo que hizo el pueblo de Israel. Estando en espera a los mandamientos que bajaría del monte Sinaí Moisés, el pueblo se descompone y entonces empieza a hacer una descomposición de las cosas que Dios les da. Y dice, y el pueblo se levantó a correr, a comer y a beber, y se descompuso. Esta enseñanza la menciona también el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, verso 5 y verso 7, para lo cual vamos a leer. Dice así, primera de Corintios 10, 5 y 7, leeré. Dice, sin embargo, la mayoría de ellos no agradó a Dios, y por eso sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo esto sucedió como ejemplo para nosotros, para que no deseemos lo malo, como ellos lo desearon. Por eso, no adoren ustedes ídolos, como algunos de ellos hicieron. Según dice la Escritura, la gente se sentó a comer y a beber, y luego se levantaron a divertirse. Esa línea tan delgada de tratar de mejorar en las condiciones de la Iglesia y traer ideas venidas de otros grupos, principalmente adoradores de ídolos, o bien grupos que solamente su propósito son económicos, no nos conviene como Iglesia. No nos conviene porque la importancia que debe de tener la relevancia de la doctrina es el obedecer a Dios en plenitud, no pensando como ellos, porque incluso pensando respecto a nuestras costumbres bíblicas respecto al uso del velo, esa consideración hoy está permeando dentro de la Iglesia, como está permeando el tema de la alabanza y muchas ideas de las cuales no son venidas de la palabra de Dios. Y nos pasa entonces exactamente como el rey Saúl. Creemos, porque no creo que sea la mala intención de algunos hermanos adoptarlo, pero estamos desobedeciendo a las enseñanzas de Dios, porque incluso a veces es más importante obedecer los reglamentos de una organización que obedecer la doctrina de la Iglesia de Dios. Lo ponen por encima, y eso está mal, porque realmente no nos conviene, porque vamos en retroceso en la palabra de Dios. El apóstol Santiago escribe en su primer capítulo, verso 8,
Leeré también esta parte que dice: porque hoy piensa una cosa y mañana otra, y no es constante en su conducta, refiriéndose a aquellos hermanos o que somos inconstantes dentro de la palabra de Dios. Modificamos la conducta porque así nos parece. A veces somos irreverentes en el templo y al tocar las cosas sagradas. Y de ahí el motivo del título de esta predicación, que no debemos de jugar con las cosas sagradas. Esta doctrina que hemos aprendido es una doctrina muy antigua y no necesita más que nosotros comprenderla y ponerla en práctica para que dé sus resultados. No la necesitamos envasar o empaquetar en productos religiosos, simplemente obedecerla. Y no es un juego, en realidad la religión es algo que debe de cambiar y transformarnos a nosotros como seres y a personas como Iglesia de Dios ya en grupo. Pero si nuestro pensamiento continúa estando en qué podemos agradar a nuestros ojos, entonces estaremos cayendo en una grande equivocación respecto a nuestra conducta. Por eso es importante volver nuestros ojos hacia el autor y consumador de nuestra fe, pero como Él quiere que lo hagamos, no como vemos y compartimos y nos comparamos con grupos que no son tan religiosos y que sus doctrinas son más idolátricas que en realidad el agrado a nuestro Dios. Vamos a leer en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 9, leeré desde el verso 18 hasta el verso 19. Dice así la primera carta a los Corintios: en este caso mi recompensa es la santificación de anunciar el Evangelio sin cobrar nada, es decir, sin hacer valer mi derecho a vivir del anuncio del Evangelio. Aunque no soy esclavo de nadie, me he hecho esclavo a todos, a fin de ganar para Cristo la mayor número posible de personas. Aquí el apóstol Pablo está explicando la razón por la cual él no cobra, y teniendo el derecho de ser sostenido por la Iglesia. Y este es un punto que hay que reflexionar, porque muchas veces el pertenecer a un grupo o una organización, que en todos lados se deben de tener reglamentos, en todos lados se tiene una disciplina, pero cuando esa disciplina o esos reglamentos sobrepasa las capacidades de predicación del Evangelio, es cuando esos reglamentos y esa disciplina deja de funcionar. Y lo digo clara y abiertamente porque cuando un patrón es el que paga los ingresos o de el cual se les debe una cierta responsabilidad, ese patrón o esa conducta tendrá que ser sometida para aquel que paga. Entonces eso amordaza la predicación del Evangelio. Yo creo que la responsabilidad del sostenimiento de los pastores es de cada congregación, y que cada congregación se haga responsable de su pastor, y no una superorganización venida de un pensamiento más humano y que solamente nos trae y nos atrae conflictos entre los hermanos de la Iglesia. Reflexiónelo, porque nosotros como Iglesia debemos de dar un paso hacia adelante, pero hacia la santificación, no hacia la destrucción. Pensando también en ese punto, más adelante en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios capítulo 9, leeré desde el verso 23. Todo lo hago por el Evangelio, dice el apóstol Pablo, para tener parte en el mismo. Ustedes saben que en una carrera todos corren, pero solamente uno recibe el premio. Pues bien, corran ustedes de tal modo que reciban el premio. Los que se preparan para competir en un deporte evitan todo lo que pueda hacerles daño, y esto lo hacen para alcanzar como premio una corona que enseguida se marchita. En cambio, nosotros luchamos por recibir un premio que no se marchita. Yo, por mi parte, no corro a ciegas ni peleo como si estuviera dando golpes al aire. Al contrario, castigo mi cuerpo y lo obligo a obedecerme para no quedar yo solo descalificado después de haber enseñado a otros. El apóstol Pablo dice y da la recomendación
que igual que un deportista se tiene uno como predicador y como cristiano consagrar hacia la palabra de Dios y buscar no el premio que nos dan las personas, sino el premio que nos dará el Señor, el cual es incorruptible, y de tal forma afligir nuestro cuerpo y nuestra esperanza, es decir, sujetarla a Cristo Jesús. Y esa es la enorme recomendación que hay del apóstol Pablo para nuestro tiempo. Que no hagamos imitando lo que no nos conviene, agradando lo que nos agrada a nosotros y a los ojos de los demás, porque a quien tenemos que agradar es a Dios, y por lo tanto sujetarnos a sus mandamientos y a sus enseñanzas. Así sea nuestro pensamiento, hermanos. No es una crítica destructiva, pero sí es una enorme reflexión de acercarnos a la palabra de Dios, de acercarnos a la senda antigua, de no jugar con las cosas que son santas y sobre todo no trastocar la doctrina de la Iglesia de Dios, que eso sería muy grave, porque yo sé que lo hacemos con la intención de que la obra crezca, pero a veces nos equivocamos como Saúl se equivocó y Dios lo desechó. En la primera carta del apóstol Pablo, nuevamente en la carta de los Corintios capítulo 3, verso 1 al 3, dice así: Cuando decimos esto, ¿les parece que estamos comenzando otra vez a alabarnos a nosotros mismos? ¿O acaso tendremos que presentarles o pedirles a ustedes cartas de recomendación para hacer algunos? Ustedes mismos son la única carta de recomendación que necesitamos, una carta escrita en nuestros corazones, la cual todos conocen y pueden leer. Y se ve claramente que ustedes son una carta escrita por Cristo mismo y entregada por nosotros, una carta que no ha sido escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente, una carta que no ha sido grabada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. El apóstol Pablo explica y dice acerca de los que son ministros, y dice: ¿acaso yo requiero una carta que me diga y que me recomiende que yo soy predicador? Dice: ¿qué mis cartas no son ustedes? Esto nos da mucha enseñanza para el tiempo moderno, porque hoy día está subvaluado el trabajo de un ministro, pensando que un ministro es respaldado por una organización, por un grupo, que tiene su reconocimiento, pero es humano. Sin embargo, las cartas más importantes son de aquellos predicadores que hacen que el Evangelio permanezca en los corazones de los hermanos, y no se vuelven ya objetos olvidados, sino que estos predicadores en la misión de su trabajo permiten y conservan que el Evangelio permanezca en aquellas almas. Hay que reconocer, hermanos, de que el predicador se gana su lugar, el pastor se gana su lugar, y no es el hecho de que nosotros pensemos en que se reemplacen como se reemplaza una pieza en un auto, porque nos puede suceder aquel síndrome del rey Absalón, hijo del rey Salomón, que cuando se acercaron a él para pedirles que las cargas impositivas del reino se cambiaran, él tomó recomendación de gente joven y no tomó la recomendación de los ancianos, que les decían que cambiara su actitud, y entonces, obedeciendo a los inexpertos, cometió el error y el reino se dividió. Así nosotros, hermanos, no ignoremos las recomendaciones de los ancianos, que tienen mucho que enseñarnos, y no porque seamos jóvenes y ahora le entendamos a la tecnología más que ellos queden obsoletos, sino que respetemos las enseñanzas de los antiguos. Es decir, hacer una mezcla entre la potencia que tiene un joven, el entusiasmo que tiene, pero dejándose guiar por los hermanos ancianos, para que la iglesia recapacite y retome ese camino de santidad. Vamos a tener, por último, esta parte de lectura en el libro de Tito, en la carta de Tito, capítulo 2, desde el verso 10. Pensando precisamente en las recomendaciones como iglesia y como pueblo y como predicadores. Dice así: que no roben, sino que sean completamente honrados, para mostrar en todo lo que hermosa es la enseñanza del Dios nuestro Salvador. Pues Dios ha mostrado su voluntad al ofrecer la salvación de toda la humanidad,
Esta voluntad de Dios nos enseña a renunciar a la maldad y a los deseos mundanos y a llevar en el mundo presente una vida de buen juicio, rectitud y piedad, mientras que llega el feliz cumplimiento de nuestra esperanza, el regreso glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se entregó a la muerte por nosotros para rescatarnos de toda maldad y limpiarnos completamente, para hacernos de nosotros un pueblo de su propiedad, empeñados en hacer el bien. Esto es pues lo que enseña, animando y representando en toda autoridad, que nadie te desprecie. Esa recomendación dada por el apóstol Pablo dice: un pueblo celoso de buenas obras, en el cual el Señor se ha sacrificado por nosotros, pero también nosotros tenemos que corresponder en no estar jugando con las cosas sagradas. No necesita usted tener un predicador que sea muy elocuente y que grite y que se manifieste como un gran orador, sino la misma palabra de Dios predica por sí misma, y si la misma palabra de Dios no lo transforma, no lo va a transformar nada. Pero en realidad, reflexionemos como iglesia, tenemos que mejorar, y mejorar representa ser más santificada, no permitiendo la contaminación del mundo que existe a nuestro alrededor. Reflexiónelo, Dios le bendiga.
Gracias a Dios también hemos tenido la participación de nuestros hermanos jóvenes de la Iglesia de Dios allá en el estado de Chiapas. Dios les bendiga y les siga prosperando y sigan creciendo en la gracia y conocimiento de nuestro Dios. Vamos a orar para terminar este momento de reflexión y también vamos a terminar con los avisos. Oremos, por favor. Bendito y eterno Dios, Señor nuestro, te doy gracias porque nos has permitido reflexionar en tu palabra en este día santo en el cual, Señor, tú nos permitas ser mejores y no ofendernos entre nosotros. No es nuestra intención más que reflexionar y recuperar el camino que tú quieres que siga tu iglesia. Llénanos de tu paz y fortalécenos y permítenos ser exitosos en tu palabra, y eso significa que nuestra predicación llegue cada día a más personas, para que el conocimiento de ti y de tu palabra se manifieste también en este mundo. Sé con nosotros, bendícenos, Señor, en este día santo, te lo ruego por el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gracias, hermanos, solamente recordarles que todavía continuaremos con las predicaciones por este medio, lo cual estamos casi convencidos de que habrá un periodo todavía largo de que sigamos de esta manera. Pero de cualquier forma, mantengámonos en comunicación y en nuestra fe, y le suplicamos que nos acompañe en los cultos del día de mañana a las 11:30 y a las 4 p.m., así como con los jóvenes y la escuela sabática por los medios que ya se han dado a conocer. Si tiene alguna duda, por favor contáctenos a través de la página www.iglesiadediosjudá.com. Dios les bendiga y la paz de Dios quede en ustedes.